Bueno, nosotros ahora vamos a plantear dos ejercicios del TP número 4 de procesos. El ejercicio número 1 está formado por 3 casos. El caso número 1 se trata de una empresa que se dedica a la producción de bengalas luminosas. El caso número 2, a una empresa que se dedica a la fabricación de agendas. Y el caso número 3, que es el que nosotros vamos a resolver, es una empresa que fabrica moldes para partes de plástico, ¿sí? Esperen que voy a aceptar a un compañero o compañera. Volvemos. Bueno, como les decía, esta fábrica produce moldes de plástico de diseño personalizado de alta calidad. La empresa trabaja en estrecha colaboración con cada cliente a fin de diseñar y desarrollar los moldes. Cada molde fabricado tiene que satisfacer normas rigurosas y es único. Los procesos semejantes y el equipo similar están agrupados en varios lugares de la planta. La construcción de moldes es un proceso que requiere destreza y está a cargo de uno de los 13 artesanos que cuenta la planta. Y finalmente, la empresa proclama un tiempo de 9 semanas para entregar al cliente los moldes fabricados. Esto es, a modo de resumen, las características más importantes que tiene esta fábrica. El inciso A nos pide determinar las prioridades competitivas y la estrategia de flujo. Ustedes vieron con Claudia en la teoría que las prioridades competitivas son las dimensiones de costo, calidad, tiempo y flexibilidad, que son las dimensiones operativas críticas que deben tener los procesos en las plantas para poder satisfacer tanto a los clientes internos como a los externos. Una vez que el gerente de operaciones plantea o determina cuáles son las prioridades competitivas de los procesos, debe seleccionar la estrategia de flujo. ¿Para qué? Para determinar cómo se va a organizar el sistema de operaciones donde se produce la manufactura para manejar el volumen y la variedad de productos que el mercado necesita, ¿sí? Entonces, una vez que el gerente determina las prioridades competitivas, que pueden, acuérdense que pueden ser más de una, de costo, calidad, tiempo, flexibilidad, en base a ellas va a determinar la estrategia de flujo. Esta estrategia de flujo puede ser de flujo flexible o de flujo lineal. En la estrategia de flujo flexible, el sistema se va a organizar en torno a los procesos. Que quiere decir que el equipo y los empleados, por ejemplo, se van a organizar en torno a los procesos que cada uno realiza. Por ejemplo, como pueden observar en la imagen, esta planta está agrupada en los equipos o los procesos que se necesitan para poder producir el producto. Tenemos el proceso de empaque, de pintura, de lijado, cortado, pegado, limpieza. Y después el gerente de operaciones también puede seleccionar... Perdón, una pregunta. Sí. ¿El tema de flujo flexible y lineal se diferencian por el lugar geográfico donde están los departamentos? No, se diferencian en cómo van a estar agrupados, digamos, los procesos o los centros de trabajo o los equipos, digamos. Ah, bien. Ahora, por ejemplo, un flujo lineal, digamos, los procesos van a estar organizados, o el equipo, mejor dicho, está organizado en torno al producto, ¿sí? ¿Cuál es la característica de cada uno? Por ejemplo, en los flujos flexibles, el volumen que se va a producir de un producto es bajo, en cambio, en un flujo lineal se van a producir altos volúmenes de producto. Otra cosa que podemos nosotros visibilizar es que en el flujo flexible, el flujo es desordenado. Por ejemplo, en el proceso ajustado va a entrar el producto B, luego se desplaza al proceso de limpieza, del proceso de limpieza va al proceso de cortado, lijado, como ven, el flujo es desordenado. En cambio, en el flujo lineal es un flujo ordenado.
los productos siguen un patrón lineal en todo el proceso de producción. En este caso, podemos ver que el producto va a ir en forma ordenada por cada uno de estos centros de trabajo. En un flujo flexible también los productos son personalizados, hay un alto o hay una participación del cliente con los procesos. En cambio, en los flujos lineales son productos estandarizados y hay un bajo contacto del cliente con respecto a los procesos. Hecho este breve resumen de las estrategias de flujo. Okay. ¿Me dejas hacer un comentario? Sí. ¿Puedes volver? Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de flujo lineal? La mayoría de las empresas, imagino que producen en masa, sí. Cualquier empresa que haga, ponerle la Marbella, no sé, o la Campañola, esas empresas que producen conservas de pescado, el flujo lineal, siempre hacen lo mismo, como que lo descabezan, Por producto. hacen todo el proceso, claro. Por Y por ahí ejemplo, flexible sería un poco más difícil, pero es como que por ahí usan partes que son iguales y partes que no, entonces como que al individualizar o hacer distinto, como creo que la profe habló de Hewlett Packard, que en la parte final del proceso es como que le cambian el tipo de conexión que tienen para la electricidad. Entonces ahí tenemos un flujo flexible porque, digamos, tiene dos alternativas. No necesariamente. Podemos tener un flujo lineal, por ejemplo, una automotriz que hacen autos, está todo el proceso productivo organizado en torno al producto, a la fabricación del automóvil, y sin embargo se personaliza el color al final del flujo lineal, ¿sí? En cambio, un flujo flexible, por ejemplo, puede ser una industria textil, donde hay variedad de productos y las estaciones de trabajo se agrupan por función. O también, Jackie, con el ejemplo del video que vieron con Claudia, del hombre este que fabricaba los juguetes. Claro. Ahí tienen un flujo flexible, donde hay máquinas de uso común, el flujo era desordenado, por lo que pudimos ver en el video, eran productos a pedido del cliente, personalizados, de un poco volumen. Lo importante es que ustedes en su cabeza lo puedan entender la diferencia, que una cosa es cuando el flujo del proceso productivo, todo lo que es maquinaria, instalación, se adecúa en torno al producto y se hace toda una trayectoria, digamos, hay una distribución en planta, tal que una distribución en planta de operaciones, de producción, tal que el flujo sigue una trayectoria lineal, digamos, que pase de una estación en la que se va haciendo la operación 1, pasa a la estación que se está haciendo la operación 2, que está a continuación, pasa a la estación que se está haciendo la operación 3, y así a continuación. No necesariamente es una línea, puede ser una S, algo así, pero tiene un diagrama constante, ¿no? No hay una interrupción. Mientras que el flujo flexible se agrupan por estaciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una planta, no sé, textil que fabrica a Zara distintos tipos de prenda, van a estar agrupadas las estaciones de trabajo, intentando que se siga el flujo la mayor cantidad de veces lo lineal, que haya menos idas y vueltas, por decirlo de algún modo sencillo, pero no van a estar las estaciones de trabajo pensadas en determinado producto. Hay productos que van a ir a una, hay productos que van a ir a otra. Cada producto va a seguir distinto orden de acuerdo al producto o a la personalización que tenga ese producto, ¿sí? Lo importante es que ustedes en la cabeza puedan entender esa diferencia. Y ponerle un restaurante, sería flujo flexible, la cocina, ponerle, porque hacen distintas comidas y por ahí hacen distintos procesos, ¿no? Para cada comida. Sí, sería un flujo flexible, excepto, hay un ejemplo que a mí se me ocurre que está pensado bastante lineal para que salga. De los fast food esos. ¿Qué? ¿Te referís al fast food? ¿Qué sé yo? Claro, ese está pensado de un modo de que el producto salga lo más rápido posible, pero en general las estaciones de trabajo están agrupadas, no sigue una trayectoria, no es que un plato entra si sigue una determinada trayectoria. Están agrupadas las estaciones de trabajo, está el bachero, la freidora, el horno y demás, y cada producto va a seguir una determinada línea de un determinado recorrido.
Entonces, ¿cuál decís? No, es flexible, en un restaurante es flexible, aparte fíjense que en un restaurante tienen la variedad. Lo único que pensaba que hay un caso que ustedes quizás, después Claudia les pide que analicen el video, de cómo está pensado ese flujo. Para que no suceda esto, está pensado de modo tal que sea lo más lineal posible. También un Ese es el flujo McDonald's. flexible puede ser un ejemplo de un hospital. Bueno, pero eso es lo que llaman flujo con rutas dominantes, ¿no es? Como sería un flujo flexible con rutas dominantes, lo que voy a decir. Cuando tratan de hacerlo más lineal, ¿o no? Sí, pero ese caso está particularmente, por eso no les quiero adelantar porque quizás Claudia les da después un práctico, les muestra un videito, no quiero adelantarme de ese. Pero los restaurantes en general sí tienen un flujo flexible. ¿Sí, Lucas? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, continúo entonces. Entonces, ahora sí, empezamos a resolver el ejercicio que teníamos que determinar las prioridades competitivas. En base a los datos que nosotros podemos detectar de la lectura del caso, donde nos decía que la calidad era alta, o sea, calidad superior, el diseño es personalizado porque hay una estrecha relación con los clientes, y la empresa además se compromete a entregar en un tiempo de 9 semanas, por lo tanto, el diseño, las prioridades competitivas son de diseño de alto rendimiento, la personalización y la entrega a tiempo. Ahora bien, una vez que nosotros definimos las prioridades competitivas, en base a ellas, y que sabemos, como dato, en este caso nos dice que los equipos similares son agrupados, la estrategia de flujo que va a seleccionar el gerente va a ser flexible, donde los equipos y los empleados se organizan en torno al proceso y el flujo es desordenado. Bueno. Ahora vamos a poner el inciso B, que nos pide determinar la estrategia de producción e inventario. ¿Se acuerdan? La de fabricación por inventario, fabricación por pedido o ensamble por pedido. La estrategia que más adecua según las características del caso, donde los flujos son flexibles, los volúmenes son bajos, las prioridades competitivas que nosotros elegimos son las de diseño de alto rendimiento, personalización y entrega a tiempo, y los servicios, los servicios están en función de las especificaciones de los clientes. La estrategia que mejor se adapta a este caso es la de estrategia de fabricación por pedido. Y finalmente, el inciso C nos pide determinar el tipo de proceso. Ya sabemos cómo va a estar orientado nuestro proceso a través de la estrategia de flujo. En este caso es una estrategia de flujo flexible. Ahora vamos a determinar qué tipo de proceso se va a utilizar en el sistema de operaciones. Para eso nosotros vamos a utilizar esta matriz de personalización volumen, donde en la dimensión horizontal nosotros tenemos información asociada a la personalización y al volumen, y en la dimensión vertical tenemos las características del proceso, lo de los tipos de estrategias de flujo. Empieza con una estrategia flexible y va pasando de un flujo lineal a un flujo continuo. Teniendo esta matriz y los datos del problema donde el diseño es personalizado, el volumen es bajo, hay flexibilidad en la mano de obra, o sea que los operarios, o en este caso los artesanos, están capacitados para manejar múltiples máquinas, la fabricación se hace por producto bajo pedido y los flujos son flexibles, por lo tanto el tipo de proceso que o el gerente va a elegir es un proceso de trabajo. Este proceso de trabajo es como el ejemplo que ustedes vieron del video con Claudia, ¿sí? Del taller, donde fabricaban juguetes de madera. Bueno, con esto nosotros ya pudimos resolver entonces el inciso número 1 para el caso 3. Los casos son similares, los otros dos son similares a este, así que... Perdón, ¿puedo hacer una consultita? Sí. Con respecto al proceso de trabajo, ella nos mostró como un barco.
pero nos dijo que el ejemplito ese que ustedes dicen, y que me parece que este también ajusta, era proceso por lotes pequeños. Ah, procesos por lotes, sí. Pero no sé si está bien lo que yo digo o lo que dicen ustedes, por eso pregunto. No, está bien. Pasa que en flujo flexible también, digamos, los talleres, que ustedes conocen como los talleres, digamos, se ajustan más a este tipo de flujo. Pero si ustedes analizan también cómo fue el hombre ese produciendo esos juguetes, eran volúmenes bajos. Ponele que es un artesano que produce juguetes, ¿no? De madera. Entonces son volúmenes bajos, son pedidos que realizan los clientes, que también se puede entonces ajustar a este flujo flexible. Si tenés razón, lo que es por proceso de trabajo era el video del barco. Ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, los otros dos casos que tienen para resolver son similares a este y tienen dos incisos para resolver, el 1 y el 2. Ahora vamos a plantear nomás cómo se resuelve el ejercicio 2, en donde el mismo dice que un empresario planea entrar al negocio de la construcción de las viviendas. Para determinar qué tipo de negocio abrir, si es el de las viviendas personalizadas o de las viviendas prefabricadas o industrializadas, el empresario tiene que determinar las 5 decisiones principales que se deben considerar sobre el proceso a implementar para cada alternativa. O sea, ustedes teniendo en cuenta que las viviendas personalizadas son los clientes los que seleccionan el tipo de material que se va a utilizar para construir las viviendas. El siguiente también es el que va a seleccionar el diseño, la distribución, etcétera, y sabiendo que las viviendas industrializadas ya son procesos estandarizados, donde las partes que conforman, digamos, las casas, ya están fabricadas con antelación y que solamente se van a ensamblar por pedido de un cliente, cuando un cliente seleccione un tipo de, digamos, una de esas viviendas. Entonces, teniendo en cuenta esas dos clases de mercado, digamos, ustedes tienen que analizar para cada alternativa estas 5 dimensiones. En tipo de proceso, lo que vimos con la matriz anterior, van a seleccionar si es un proceso de trabajo, un proceso por lotes, proceso en línea, proceso de flujo continuo. En la integración vertical lo van a analizar hacia adelante o la integración vertical hacia atrás, o si el empresario tiene que terciarizar algún proceso. En cuanto a la flexibilidad de los recursos, van a analizar en cuanto a la mano de obra si es flexible o no, o los equipos que se van a utilizar, teniendo en cuenta si los volúmenes de producción son altos o bajos. Luego, en la participación del cliente tienen que decir si es alta o baja, y la intensidad del capital está relacionado con los costos de los equipos que se van a necesitar para cada uno de estos procesos para la fabricación de cada una de estas viviendas, ¿sí? Entonces, recuerden que es para para cada alternativa tienen que definir estas 5 dimensiones. Así que con esto ya quedaría planteado, digamos, los 2 ejercicios, creo que son 4 de lo de la guía, así que ya pueden empezar a resolver. La misma ya está cargada en el campus y también habilitamos el foro por si quieren hacer alguna consulta. ¿Tienen alguna duda, consulta respecto a lo que explicó recién Keila? La clase igual también va a estar, la vamos a subir al campus por las dudas, si quieren ver lo de flujo flexible, lineal.